Con esta conversación cerramos un ciclo de encuentros alrededor de nuestros paisajes sonoros, los cuales hacen parte del proyecto nacional Colombia en un tambor del Banco de la República. A los Carlos, muchas gracias por aceptar esta invitación, y a la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta y a la Alianza Colombo-Francesa por ser coequiperos en estos paisajes sonoros. Bienvenidos todos y todas. El agradecimiento es mío, Katy, el agradecimiento al Banco de la República, y complacido de estar aquí con todos ustedes esta noche. Quiero felicitarla a usted primero por ese concepto que tiene de selector, eso está bien. El picotero es un selector, es alguien que definitivamente visibiliza los discos y las obras discográficas que no han sido visibilizadas en ninguna parte del mundo. Eso lo tenemos nosotros aquí en Barranquilla, o por lo menos en la costa Caribe, en Cartagena. Los picoteros se han encargado de hacer eso. Así que eso es completamente distinto a ser un DJ. Y la felicito. Quería hacerlo ahora que dije, me siento y la felicito de una. Públicamente. El picó es un artefacto sonoro que definitivamente hace parte de la cultura popular del Caribe colombiano. Y hay un momento en el que existe un maridaje con un escenario, con una fiesta. Y yo creo que la persona idónea para hablar precisamente de ese escenario convertido en una ruta musical es don Carlos Miranda. Yo creo que la firma de Cambir Espectáculos ha estado inmortalizada en cualquier cantidad de carteles. Sí, señor. Y me place enormemente conversar con usted. Gracias. Don Carlos, voy directo. ¿En qué momento exactamente esa unión, pick-up, escenario, baile popular, verbena, genera un ítem que es importantísimo para los amigos que están precisamente trabajando en convertir el picó o la cultura picotera en patrimonio, y es el de generar economías colectivas? ¿En qué momento exactamente pasa eso? Primero, muy buenas tardes a todo el público. Agradecimientos a la Alianza Colombo-Francesa, al Banco de la República y a la Corporación Glena por permitirnos estar en este espacio. Gracias a usted por los reconocimientos. Y en cuanto a su pregunta, sí. La verbena como el escenario natural del picó ha sido los espacios donde esta cultura se ha desarrollado a lo largo del tiempo. De hecho, ahí se conjuga una serie de factores como especie de un matrimonio, una unión que va a permanecer por siempre, porque el picó sin la verbena no podría funcionar. Y una verbena sin el picó tampoco podría funcionar. Entonces, ahí se dan una serie de factores en que es importante todo lo que se desarrolla ahí. Porque en el escenario de la verbena y el picó se desarrolla cultura, se desarrolla empleo, se desarrolla todo un proceso sociocultural de generación de empleo. ¿En qué empieza ese matrimonio? Hombre, en esa unión donde la verbena crea la necesidad de que el picó surja. La verbena es la que crea la necesidad de que el picó evolucione, que tenga sus cambios tecnológicos. Y en la verbena también se dan una serie de factores producto de la innovación que el público que asista a la verbena exige. Cada vez que nosotros hacemos un baile buscamos elementos que convenzan y que sea del gusto de los que van a una verbena. Entonces se desarrolla todo un proceso de generación de empleo a través de la gastronomía, de los que arman el picó, de los que arman el escenario, de la publicidad, que eso genera empleo y hace parte de la economía popular. Pero estamos hablando de qué momento más o menos, o sea, estamos hablando como en qué década podría decirse que una verbena abre, hay un picó ahí y se empieza a percibir dinero. Bueno, de acuerdo a la historia
Se dice que el picó empezó a tener su origen en los años 39, fue evolucionando, igual que los bailes populares. El inicio de los bailes fueron los salones burreros, los salones de baile, y en la década finales de los 60, inicios de los 70, es donde empieza a coger auge el tema de las verbenas. Las verbenas empezaron como escenario o los bailes de encuentro, de unión, de integración entre vecinos, que con el tiempo se convirtió en un negocio. Y digo que a partir de la década finales de los 70, inicio de los 70, se comercializa la verbena. Y más o menos en los 70, que esto coge auge, es donde empieza esa unión y es donde se empieza a fomentar todo este proceso de la economía a través del baile y el pico. Ahí hay un detalle bastante, digamos, como bastante importante, y es el que tiene que ver, a medida que pasan el tiempo, es el que tiene que ver con ciertas formas tecnológicas, con ciertos cambios, digamos, incluso en el declive de un formato como el análogo, que es el formato de los discos de vinilo. Ese cambio, tanto tecnológico como estético, del picó como tal, y de pasar de cierto formato musical a otro, fue fundamental en el desarrollo de los bailes verbeneros. ¿Qué tan fuerte fue ese cambio? Fuertísimo. ¿Por qué? Porque se cambió un estilo, y el estilo se cambia debido a las exigencias del público, a la exigencia que genera el cambio de tecnología. El picó fue avanzando tecnológicamente porque esos cambios hicieron que cambiara. Ejemplo, los picó empezaron con aparatos pequeñitos, de un radio buscarle más sonido, lo que explicaba el compañero Alain Domínguez. El inicio del año 39, el señor Jaime hizo un invento y eso fue evolucionando técnicamente. Pero a medida que fue creciendo el baile, también hubo la necesidad de que el picó supliera esas necesidades y fueron creciendo. Entonces, de un bailecito ya se necesitaba un baile más grande para que le diera cubrimiento a la migración musical, porque ya los bailes fueron creciendo. Los bailes empezaron en las casas, después pasaron a la calle. De una casa cogían 2 casas y 3 casas, ya un baile no alcanzaba a cubrir todo el espacio, entonces de ahí la necesidad de hacer 2 bailes. Después, cuando fuimos a la calle, 3 bailes. Y así eso fue evolucionando. Los bailes fueron creciendo, las necesidades en cuanto al sonido fueron más exigentes, y eso fue fundamental para que el picó se transformara. Aparte de eso, los avances tecnológicos también contribuyeron a que el picó cambiara. Entonces, fue la misma necesidad del baile y los avances tecnológicos y la exigencia del público y los formatos musicales que hicieron que el picó cambiara ese formato tradicional. Pero las verbenas seguían, digamos, seguían muy activas. O sea, en el caso, por ejemplo, de lo que sucede finalizando precisamente los 80, y que entre otras cosas puede ser un tema un poco polémico en el sentido de convertir esto en patrimonio. Y le hablo de lo siguiente: hay un momento en el que sencillamente aparece un formato como el del Rai, el del Mundi o el de los melódicos. Es un formato que llama mucho la atención y que de una u otra forma parte en dos la historia de la cultura picotera en Barranquilla. En ese momento en donde el Rai, el Mundi, los melódicos ya no están dándole 100% el uso al formato análogo, sino que también empiezan programaciones digitales con reproductores de CD, llegan luces, todo se vuelve un poco más llamativo, por decirlo así. ¿Cómo funciona eso si se necesita, digamos, tener el estatus de patrimonio? Bueno, como te decía, los picó fueron evolucionando, se vinieron dando ciertos estilos de picó. Al inicio de los 70 es donde el picó de cajón, el que nosotros normalmente le llamamos escaparate o camastrón, coge su mayor auge.
porque empezó a llegar música de todos los países. Corresponsables de música como Torrerosa, Donaldo García y Delfonso Vivero empezaron a traer la música, y en las verbenas se colocaba netamente acetato en los picos de cajones, en tocadiscos. Fue surgiendo la tecnología y apareció por allá el Concorde del chinito Tony Wong, que fue el que empezó a dar muestras de tecnología, cambios tecnológicos donde hacen un preamplificador transistorizado y luces de neón en el bafle. Ahí empezaron a hacer los primeros indicios de los cambios tecnológicos. En las verbenas también, que en las verbenas ya empezó el tema de las minitecas, del ambiente discotequero, y en los bailes se hacían ciertos cambios para satisfacer el gusto del bailador. Todos esos cambios fueron avanzando hasta que apareció por allá Raimundo Barrio con el Ray Estéreo, haciendo una máquina transistorizada, y fue avanzando. Después del Ray Estéreo saca el Mundi Estéreo, también con máquina transistorizada. Desaparece el dibujo en el picó. Claro, y es un tema complejo porque una de las características fundamentales del picó nuestro es precisamente, una, la pintura. La pintura, lógico. Y dos, que nosotros adoptamos y promovemos músicas de todas partes del mundo, cosa que no sucede en ningún otro lado. En cualquier lado hay sistemas de sonido, pero como el nuestro, con esa característica, es original. Es única. Claro. Es única. Entonces, cuando este formato, cuando el Ray y el Mundi llegan sin una pintura, es complejo. Sí, sin embargo, llama la atención. Sí, porque el Mundi llega y presenta un estilo, cambia los formatos musicales. El Mundi ya trae la balada, trae el reggae y trae todos esos géneros musicales que a la larga al público le gustó. A la juventud le gustó. ¿Por qué? Porque empezó en la época de las minitecas, de los bazares de colegio. Entonces la juventud de ese tiempo, la música disco, gustó. Entonces empezó el Mundi y el Ray Estéreo a coger popularidad. Fue avanzando esto hasta que aparece el picó, los melódicos, Super Estéreo. No sé si por ahí hay unas diapositivas para que vayamos ilustrando al público y vayan viendo los diferentes estilos de picó. Ahí empezó, como decía el compañero Ley Domínguez, estos aparatos, los radios, que fue donde el señor Jaime Pinzón se inspiró y, pues, medio de sus inquietudes, logró sacarle sonido a eso y amplificar más potencia en los picó. Aquí está el Concorde, que le decía que fue el primer picó que sacó un preamplificador transistorizado dando muestra de avances tecnológicos y luces de neón. Por acá tenemos este picó, el Perro de Cartagena, que fue el primer picó que trajo un dibujo en su bafle, picó de Cartagena. Y también fue el primer picó que sacó 2 tocadiscos en una tornamesa, el Perro de Cartagena. Aquí está el Mundi, Raimundo Barrio con su Mundi Estéreo, y los melódicos del señor Jorge Solano, que en paz descanse. Aquí hubo un cambio importantísimo cuando salieron los melódicos. Absolutamente todos los picós en Barranquilla cambiaron su estilo de picó de cajón y se convirtieron en este picó de puras cajitas. Estilo fraccionado. Entonces, bueno, hubo ese cambio que de hecho afectó nuestro patrimonio, afectó nuestra costumbre, afectó nuestra tradición. Y somos conscientes de eso. Entonces, siguió esto avanzando, todos los picós se convirtieron en fraccionados. Ya trajeron sintetizadores, luces, humo, burbuja, y prácticamente las verbenas se convirtieron en pequeñas discotecas. Se convirtieron en pequeñas discotecas, cambió el estilo hasta en la programación musical. Desaparece nuestra salsa, desaparece nuestra música folclórica y incursionó el merengue, entró fuertemente el merengue, claro, la balada, el reggae. La música africana siempre ha estado. Y música disco. El asunto es que también llega mucha música en formato digital que nunca había sido grabada en formato análogo. Y ellos empiezan a hacer programaciones precisamente con eso. Exactamente. Entonces, después de este proceso, bueno, aquí están los diferentes estilos de picó fraccionado. Aquí tenemos al Ray de Valledupar, por allá está el timbalero, el Gran Che. Este que está aquí, el Dragón, él siempre mantuvo sus baffles grandes, pero desapareció el dibujo.
lo que hizo fue mantener su dibujo en la parte superior. Allá está el dibujo del dragón. Él siempre mantuvo su dibujo, pero en los baffles, mire cómo lo cambió. Dejó los baffles grandes con sus parlantes de frente, manteniendo ese estilo, que fue donde a él se le mantuvo el eslogan del dragón turbo láser, que es lo que se está utilizando ahora y que más adelante hablamos sobre eso. Entonces estamos diferentes estilos de pico fraccionado. Continúa. Bueno, aquí está lo que hablamos ahorita de la importancia del pico en el baile. Siempre que hay un festejo, el pico siempre ha sido el protagonista. En esta parte vemos allá en la Plaza Monumental del Caribe, donde se hacían grandes conciertos musicales. Eso que ustedes ven ahí, el baile, ese es el mundo. Eso es para mostrar que el pico siempre ha sido partícipe de la fiesta de bailes en Barranquilla. Y acá una foto de una verbena de antaño, una verbena muy famosa como el bambú. Entonces, Carlos, para decirte que todos esos cambios que se originaron, que bueno, en el momento fueron acogidos por el público, pero que en la actualidad, en el proceso de declaratoria de patrimonio, afectó, porque se perdió lo tradicional, se perdió la pintura, se perdió el formato, las programaciones musicales, y eso en cierta forma causó un perjuicio, porque mucha gente añoraba la verbena de antaño, lo original, lo autóctono nuestro. Entonces en ese proceso se fueron notando otros cambios y se trajo por primera vez a Barranquilla una miniteca venezolana, en el afán de nosotros como organizadores de baile de presentar novedades e innovaciones para el gusto del público y hacer de nuestros negocios pues, más productivos y de más gusto hacia el público. Inventábamos cosas, innovábamos cosas y traímos por primera vez a Barranquilla una discoteca, una miniteca venezolana, la Scorpion de Venezuela, y le enfrentamos al Gran Fidel. Le pusimos el Encuentro Internacional de Manciteca. Ese evento, ¿qué produjo? Que se copiara el estilo de los picos. Entonces desaparece el estilo fraccionado y le da paso al estilo de pico de torre, tipo concierto. Ya los venezolanos no ponían salsa, lo que hacían era mezclar y traer pura música electrónica y mezcladores. Entonces ese estilo se copió aquí en Barranquilla y todos los picos pasaron de fraccionado al estilo Torres. Pero aquí en Barranquilla le pusieron otro componente. Aparecieron los animadores. El picotero barranquillero no mezclaba, sino que cogieron este micrófono como animadores y eso también perjudicó enormemente a la cultura picotera. Pero si hay una cosa importante dentro de la cultura picotera es que la música siempre ha sido protagonista. Sí. Definitivamente. Cuando llega el micrófono, el asunto Bajó. bajea la música. Pero a ver, en términos, digamos, como de burocráticos, en términos de permiso, ¿cómo funcionaba ese asunto para tener un baile picotero en la calle? Eso siempre ha sido lo que ha impedido que esta cultura avance. La serie de restricciones. En la medida de que las verbenas fueron avanzando, los picos fueron creciendo, también fueron en cierta forma afectando las regulaciones de ley en cuanto a las incomodidades hacia la comunidad, porque los picos crecieron en potencia, en sonido, y eso en cierta forma causó cierta molestia a la comunidad, donde se hizo sentir la comunidad la queja ciudadana. Entonces las autoridades, en su afán pues también de darle, de beneficiar o de proteger a la comunidad, escribieron una serie de leyes, una serie de decretos en pos pues, de que primero prima el interés colectivo que el interés individual. Es un derecho constitucional y es respetable. Pero las autoridades se olvidó de que este es nuestra idiosincrasia, esta es nuestra costumbre, y que ellos lo que tenían era que entrar a regular y buscar un punto de equilibrio donde no se perdiera la tradición nuestra, donde no desapareciera nuestra cultura. Entonces eso es lo que las autoridades a través del tiempo no han sabido encontrar, ese punto de equilibrio que permita que en Barranquilla, en el Caribe colombiano, se siga desarrollando una cultura que es nuestra, y lo que hacen es prohibir. ¿Por qué? Porque las leyes las hacen en el interior del país y prevalece la costumbre de ellos y no valoran nuestras costumbres.
costumbre. Entonces, eso afectó en cierta forma el desarrollo de los bailes en Barranquilla. Paralelamente a eso, la cantidad de impuestos. En este organigrama nosotros colocamos acá lo que se requiere, los componentes que se requieren para un baile popular y los beneficios que genera la realización de un baile popular. ¿Qué se requiere para un baile? De acuerdo al decreto 160 de agosto 3 del 2003, que es la norma vigente, se requiere que un permiso, se requiere una logística y se requiere un plan de seguridad. Ese permiso requiere un pago de impuestos. Administración de Hacienda, Espacio Público, SAICO, ASIMPRO, Barranquilla Verde, Tránsito y Bomberos. Eso ahí se van 17 millones de pesos, nada más en el pago de impuestos. Para hacer el baile hay que montar una logística que cumpla con los requerimientos que exige la ley. Entonces, ahí se requiere un encerramiento, silla, banco, batería sanitaria, planta eléctrica, puestos de primeros auxilios. Ahí se van 5 millones de pesos. Y en el plan de seguridad se tiene que hacer un plan de contingencia, una ambulancia, paramédicos, socorristas, brigadistas, vigilancia privada y acompañamiento policivo. Este es el plan de contingencia. Hay que pedir una póliza de responsabilidad civil extracontractual que, de acuerdo al aforo que nosotros ponemos 1.000 personas, vale 5 millones de pesos. Realizar un baile popular en Barranquilla está en el orden de los 25 millones de pesos. Entonces, todo el mundo no se arriesga. Todo el mundo no se embarca en este negocio. Entonces, eso causó que los bailes desaparecieran, que los empresarios, organizadores de baile no se metieran en el cuento. Otro aspecto que afectó la realización de los bailes fue la manera como se vino desarrollando, cómo se vino administrando el carnaval. Porque cuando era la Corporación Autónoma del Carnaval, había una reglamentación. Para hacer un baile se tenía que patrocinar una candidata y la candidata tenía que tener una comparsa. Y ahí funcionábamos todos los bailes, porque quien patrocinaba el reinado popular y las noches de comparsa en Barranquilla eran los bailes populares. De Roche Juvenil, aquí tenemos a Jairo Pacheco, La Gustadera, La Puya Loca, Bocato, Machetero, Almirante de San José. Todos esos bailes eran los que sostenían las reinas populares y eran los que realizábamos los bailes de carnaval en Barranquilla. Pero a raíz de la manera como la empresa Carnaval S.A., cuando fundan Carnaval S.A., ellos administran el carnaval y comercializaron el reinado popular entregándole los derechos a la empresa privada. Inicialmente se la dieron a Almacenes El Vivero, después al Éxito, y le quitaron a los bailes populares la posibilidad de ser partícipe directo de esas actividades carnavaleras. Entonces, que era la forma como nosotros presionábamos. Decíamos, pero ¿cómo nos niegan los permisos si nosotros patrocinamos la reina? Entonces ellos, cuando encontraron la posibilidad de patrocinar a su reina, nos quitaron eso y nosotros quedamos sin ninguna posibilidad en el aire. Sin embargo, nos tocó hacer hasta marchas, protestas para reclamar nuestros derechos. Entonces Carnaval S.A. en cierta forma se apoderó del carnaval popular. Hicieron sus presentaciones y nosotros quedamos en el aire. Entonces se inventaron en la calle Murillo la famosa calle de la rumba. Desde la 46 hasta la 27 montaban cinco templetes patrocinados por las empresas licoreras y cerveceras. Eso acabó al baile popular. Tú salías un domingo y te ibas para Derroche Juvenil y podías bailar con el Binomio de Oro, con el Yo de Arroyo, con Diomedes Díaz y con orquestas internacionales. Te ibas a Buenos Sol, te ibas a cualquier barrio popular de Barranquilla y podías bailar hasta con orquestas internacionales. Pero a raíz de la manera como monopolizaron el carnaval, todas las empresas licoreras se encarecieron los grupos musicales. Un Beto, que fue el conjunto con que yo inauguré Camino Espectáculo, en el año 85 nos cobró 450,000 pesos. Al año siguiente fuimos a cobrar, costaba 800,000 pesos. Entonces, ¿eso qué hizo? Ya el compañero Jairo Pacheco de Roche Juvenil no podía contratar a su compadre Yo de Arroyo porque subió el precio. Ya Pleno Sol no podía contratar a Diomedes Díaz, ni a los vecinos, ni a Wilfrido Vargas porque le costaba mucho eso. Y
Y cogieron a la puya loca, que era el baile tradicional de los viernes, y lo acabaron. ¿Quién se iba para la puya loca si habían 5 templetes en la calle Murillo gratis? Eso trajo problemas de inseguridad, hubieron muertos, tuvieron que suspender la calle Murillo. ¿Y dónde se llevaron los viernes de reina? Para las canchas deportivas de los barrios. También con el mismo esquema, y ahí está, gratis, al aire libre. Eso acabó al baile popular. ¿Con qué nos quedamos? Con los picos. Pero ¿qué pasa? Que incursionaron otros ritmos musicales, la industria de la champeta criolla, inundaron a Barranquilla de champeta criolla. Los picó en esa época, el 90% de su programación era champeta criolla. Desapareció la salsa, desapareció el merengue, desaparecieron la música folclórica, y era un problema para nosotros mantener el baile tradicional del carnaval. Por ese motivo, en el 81, ahí está el señor de Jairo Pacheco de Rancho Juvenil, desaparecieron todos los bailes tradicionales del carnaval y aparecieron nuevos organizadores de baile que se prestaron para el negocio de la champeta criolla y acabaron con los bailes de carnaval, hasta el punto de que en Barranquilla hubo una época donde prácticamente los picos duraron guardados los picos, hasta que los nostálgicos, como le llama Julio César Lobo, empezaron a sacar réplicas de los picos viejos. El coreano en miniatura, el piguán en miniatura. Muchas personas se reunieron allá en el Parque Munde, hicieron presentaciones de pico en miniatura. Señor Rafi Polo, que también fue partícipe de eso, llevó las picos en miniatura a un centro educativo famoso aquí, tratando de rescatar eso. Y ahí es donde nace, esto es donde renace el picó turbo nuevamente. Un muchacho, el capo, Luis Rodríguez, se dejó sacar al turbo solistero, aunque ya habían otros picó, como el Malembe, como el Torre, que estaban, pero no se atrevieron, no se popularizó. El capo logró popularizar el picó de turbo nuevamente, el picó de cajón, perdón, y salió el ruedo. Y le hicieron ciertos arreglos en su estructura física y le pusieron turbo. ¿Por qué? Porque imitaron la forma de sonido de los caraudios. Y empezó el turbo a sacar nuevamente la música en acetato. Ahí es donde volvemos a rescatar nuestra música costeña, nuestra salsa, y hoy en día picó como el Lobo, picó como el coreano, y muchos picó se dedicaron al formato. ¿Pero qué pasó? No hay espacio, vinieron ciertas regulaciones, ciertos monopolios, la cultura picotera se la llevaron al norte. Algunos estaderos famosos en Barranquilla que nunca fueron verbena, en carnavales los convierten en verbena, porque la posibilidad del turbo le dio la oportunidad de los dueños de estaderos hacer los domingos de verbena, porque los estaderos en los años 70 y 80 eran vacíos, no entraba gente. Pero cuando se idearon los domingos de verbena, porque el picó turbo le dio la oportunidad de estar allá con sus acetatos, está hoy en día los turbos en los estaderos funcionando. Entonces, todos estos aspectos hicieron, Carlos, que declinara nuestra cultura. En el 2016, a raíz de una visita que hizo la UNESCO, ellos cada 5 años revisan el famoso plan especial de salvaguarda, un plan de salvaguarda que fue elaborado y que no le dieron participación a la cultura picotera. Hubieron compañeros aquí como el profesor Sají, Dario Barros Nuevo, que asistieron a la mesa de trabajo, pero ante el poco apoyo, porque también hay que decirlo, el poco apoyo de la cultura picotera, de los picoteros, no logramos que en ese plan especial de salvaguarda del carnaval se tuviera en cuenta la cultura picotera. Sin embargo, en el documento dice: las verbenas con picó en los barrios populares están en vía de extinción y se tienen que buscar políticas que permitan preservar esta cultura. Ahí está, en el plan de salvaguarda. Entonces la UNESCO, cuando vino aquí, dijo: ¿qué pasa, señores? Aquí no hay verbena, aquí no hay picó en los barrios, aquí no hay reinado popular. Y si ustedes no recuperan eso, está en peligro continuar con la declaratoria del patrimonio inmaterial del carnaval.
Entonces, la empresa Carnaval S.A. y la Secretaría de Cultura le hace un llamado a Sobaile para que contribuyamos en el rescate de esa tradición. Y nos preguntaron, ¿qué podemos hacer? Le dijimos, hagamos un baile piloto, hagamos una muestra de lo que es el verdadero baile de carnaval. ¿Y dónde lo hacemos? Lo hicimos aquí en la 50. Fue el evento pionero de la 50, que después Carnaval S.A., valiéndose de su poder político y de su poder económico, convirtieron en ese negocio para ellos. Y cogieron a los bailes populares y nos desplazaron. Hoy en día estamos mendigando un permiso. Hoy en día el picó, y nos complace que los picó toquen en el norte de Barranquilla, porque de eso se trata. Y estamos alegres porque nuestro picó ya ha tenido trascendencia a nivel internacional. Y a nosotros no nos molesta que a la troja la hayan convertido en una verbena. No, al contrario, nos agrada porque está nuestro picó tocando. Pero ¿por qué no puede salir de Roche Juvenil? Nos dimos a la tarea y después de 5 años de lucha logramos sacar a pleno sol. Vamos a poner aquí unas imágenes donde podemos mostrar qué es lo que Asobaile ha venido haciendo a través del tiempo para recuperar esas tradiciones y para seguir luchando por lograr nuestra declaratoria de patrimonio cultural. Ya llevamos 3 años en su sede original. La gente le ha gustado, la gente apoya la idea, la gente nos ha felicitado. Estamos luchando para que salga de Roche Juvenil. Sacamos la gustadera este año, salió Carnavaleando en Las Palmas, salió el Ritmo Tropical de la Victoria, y ahí seguimos luchando. ¿Qué ha faltado? Voluntad y confianza de parte de la autoridad, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Cultura y de la empresa Carnaval S.A., que no nos acompaña, no es solidaria con nosotros para que este tipo de eventos se sigan haciendo en Barranquilla y que podamos recuperar estos bailes hermosos. Ahí está pleno sol de este año. Y estamos hablando de que es solamente un momento, pero es solo un momento carnaval. No va a suceder en otro momento del año. Okay. Sobre eso, Carlos, también hemos venido trabajando. A nosotros, Juan Jaramillo, siendo secretario de Cultura, nos decía, bueno, ustedes son una cultura. ¿Qué es lo cultural que ofrece la verbena y el baile con picó? Gánense a la comunidad, hagan eventos culturales, que no solamente vean al picó como el elemento que ponen ahí para vender cerveza y bailar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos. Nos pusimos con el compañero Lain Domínguez, que también ha sido una persona inquieta y que le ha apostado a esto, y con otro grupo de amigos. Y le propusimos a la Secretaría de Cultura trabajar no solamente por la cultura del picó y el baile, sino por las tradiciones populares del barranquillero. Entonces nosotros le describíamos a Juancho Jaramillo cómo era un domingo en Barranquilla. Yo me crié en el barrio San Isidro, en Campo Alegre, un 53 entre 22 y 24, que esa era una calle donde se tiraba boletrapo. Mi papá era del grupo de los chismosos, grupo de letanía de San Isidro, y esos señores se reunían todos los domingos ahí entre el señor Morón, que tenía un picó, y empezaba a las 8 de la mañana a llegar a las líneas de boletrapo, a llegar del raspado, a llegar el de la butifarra, el del arroz de lisa, tiraban sus partidos de dominó bajo el Pablo Almendra, prendían el picó, entonces había boletrapo, había de astronomía y había música. Entonces eso lo cogimos y lo llevamos al Parque Cultural del Caribe. Eso fue un 3 de septiembre del 2017. Por ahí están las imágenes, búscame ahí. Primer Festival Gastronómico y Musical del Caribe. Homenaje a la cultura popular. Gastronomía costeña. Campeonatos de bola de trapo, chequita y dominó. Música al estilo de las verbenas de antaño. Este fue el evento pionero de la 50. Aquí fue donde inició el cuento de la 50. En la super verbena de antaño. Mucha alegría de ver que vuelvan las verbenas, que vuelvan los bailes en Barranquilla, sobre todo en los carnavales. Estábamos muy tristes, o hemos estado muy tristes todos los barranquilleros y todas aquellas personas que en verdad conocemos lo que es el carnaval y lo que es la alegría de esta gran ciudad.
Las verbenas y los bailes en Barranquilla, de verbenas en la calle, es lo que identifica al barranquillero y lo que identifica el carnaval de Barranquilla en todo el planeta. Esa fue la propuesta que inicialmente hace Baile en poder rescatar estos bailes populares. Seguimos nuestra lucha y cuando nos dijeron que hiciéramos algo alusivo a la cultura, que nos profundizamos en la cultura, hicimos en el Parque Cultural del Caribe este evento. Entonces, esto ha sido una lucha, no ha sido fácil. ¿Cuántos bailes en este momento hay, Carlos? Bueno, bailes tradicionales. De los tradicionales, pocos. Hemos rescatado la gustadera, hemos rescatado ritmo tropical, hemos rescatado carnavaleada en Las Palmas y a pleno sol. Hemos intentado con Derroche Juvenil, la guitarra de Grito Vallejo, hemos hecho grandes intentos, llevamos 4 años, 5 años de manera consecutiva y siempre hemos tenido obstáculos. Pero vemos con preocupación que en Barranquilla se dan bailes. Pero se dan bailes porque llevan la recomendación de alguien. Pero los verdaderos bailes tradicionales de carnaval, que es lo que queremos rescatar, vemos que ponen muchos obstáculos, muchas talanqueras. Y todo este tema de los impuestos, hay otro fenómeno que ha hecho que la gente, por necesidad, porque entendemos de que a través de este evento, muchas personas en la época de carnavales adquieren su sustento para comprarle los libros a sus hijos, para pagarle a la universidad a sus hijos. Entonces, ante este impedimento, tienen que adoptar ¿a qué? A hacer bailes clandestinos. Porque mientras un evento vale 30 millones de pesos, que todo el mundo no se embarque en esa vaca loca, buscan la manera de obtener el permiso de manera clandestina, pagando sumas inferiores y consiguen los permisos. Y hay que decirlo, con la complacencia de las mismas autoridades. Y eso ha generado problemas. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos en a pleno sol o en la gustadera, invirtiendo dinero, brindando garantías con póliza de responsabilidad civil, con ambulancia, con todo lo que ellos nos piden, llegan unos irresponsables apoyados por las mismas autoridades y colocan bailes clandestinos sin ningún tipo de garantía, se forman los problemas y vienen y se lo achacan a los bailes populares, a los bailes famosos. Claro, Ese es un fenómeno que está pasando ahí. Se termina igual satanizando y estigmatizando los que no están involucrados en el asunto. Sí, y también porque nosotros en cierta forma hemos estado insistiendo y reclamando nuestros derechos en base a nuestros derechos constitucionales. Porque es que reclamar nuestros derechos no es un pecado. El problema es que aquí las autoridades o los funcionarios de la administración de pública, cuando tú le hablas con la verdad y cuando hablas con el código, ellos se ven afectados. Ellos no les gusta cuando uno le habla de eso. Pero nosotros aquí estamos en pie de lucha con argumentos, en derecho, reclamando nuestros espacios. Y vamos a seguir en esa lucha. Y ahí estamos con la compañía de muchos amigos, de Nicolás y de todo, de Pupo, de Ralfi, del profesor Zahid, luchando para que nos hagan un espacio. Hemos llegado a ir a dar conversatorios y fíjate que la Universidad del Magdalena, la Facultad de Antropología, nos ha abierto los espacios. En otras ciudades se le está dando valor a la cultura picotera. En otros países del mundo se le está dando valor a la cultura picotera. Y en Barranquilla, que de acuerdo a las investigaciones fue donde nació esa cultura, aquí hay muchos obstáculos. No permiten que esta cultura avance. Entonces, el llamado que le hacemos a las autoridades es que confíen en el proceso de Asobaile, porque es un proceso serio. En Asobaile hay gente responsable, en Asobaile hay una gama de profesionales de todas las especialidades, que estamos dispuestos a apuntar a que esta ciudad recobre su verdadera identidad cultural a través del baile y todo lo que tiene que ver con la cultura popular, porque es que no solamente buscamos rescatar el picó, buscamos rescatar la gastronomía, los juegos tradicionales como el dominó, la chiquita, y todas esas cosas que quiero ojalá encontremos en el video, han servido ¿para qué? Para que otras personas y otras entidades hayan copiado nuestras ideas, y en Barranquilla se están desarrollando hoy en día muchos eventos con gastronomía, con juegos tradicionales. Mira, duramos 5 años peleando para encontrar los espacios, porque del Parque Cultural del Caribe salimos por la serie de problemas que hay ahí. Ese es un sitio habilitado por el Ministerio. Y como nosotros estamos certificados como gestores culturales, gestores de paz y convivencia ciudadana, vía de patrimonio, estamos inscritos en el PUREP, estamos inscritos en Soy Cultura, en Corcrea,
Luchamos ese espacio y nos lo dieron, pero no podemos utilizarlo. Entonces, ¿dónde lo hacemos? Tuvimos que ir al malecón de Puerto Colombia, a hablar con la alcaldía de Puerto Colombia, y allá hicimos la Pico Playa. Vinimos a la Plaza de la Paz, porque en la Plaza de la Paz es un sitio donde se han desarrollado conciertos musicales de todo tipo. Y duramos 5 años luchando. El año pasado nos ganamos un concurso en la Bolsa de Estímulo de Auxilio Concertado, y tenemos una idea que se llama Festiquilla. Nos dieron el permiso, pero con restricciones. Nada más hasta las 8 de la noche. Ayer empezó el Festival de la Salchipapa, 4 días. Y ahí están. Y al pico, es un pecado decir que vamos a meter un pico ahí. Pero como la ley es la ley y nosotros logramos demostrar que tenemos derecho a eso, le ganamos y nos dieron el permiso. Ahí estamos luchando. Hoy en este encuentro cultural que se está realizando aquí en el Parque Cultural del Caribe de la ciudad de Barranquilla, donde están presentes Coreano, Solista, Black Tower, en un encuentro maravilloso donde también está presente la gastronomía de nuestra costa norte colombiana. Eso lo hicimos en el Parque Cultural del Caribe. Después de eso hicimos 2 eventos más, como una muestra de lo que queremos lograr en Asobailes. Pero necesitamos el apoyo, ahora que el Banco de la República nos está apoyando, ojalá nos siga apoyando. Ayer el administrador de aquí de la Corporación Glenda nos comunicó que están dispuestos a apoyarnos y darnos el espacio, cosa que le agradecemos, y porque vemos que hay voluntad, porque es que esto es una verdad, esto es una realidad, esto es nuestra cultura, esto no lo podemos ocultar, esto va a permanecer siempre en el ADN nuestro. El mundo ve nuestra cultura picotera como, y de hecho, todas las aristas que hay en ella. Le ve la cantidad de antecedentes antropológicos, sociales, culturales, que quieras. Y es lamentable que eso lo vean fuera y que aquí definitivamente en Barranquilla, quienes tienen que hacerlo, no lo hagan. Y hablo de quienes tienen que dar ese aval. Claro. Porque lo que los hacedores están haciendo. Sí. Entonces es complejo, es complejo. Sí, de parte nuestra hemos hecho grandes esfuerzos y hemos demostrado que queremos que esta cultura permanezca. Mira, nosotros teníamos 16 años ausentes del carnaval, todos los bailes populares. Y lo que hemos hecho del 2016 es darle cumplimiento al compromiso que adquirimos, darle cumplimiento al objeto social de Asobaile, que es propender para que nuestra cultura permanezca, que nuestro carnaval siga siendo patrimonio inmaterial de la humanidad, el apoyo incondicional a los dueños de Picó, a los grupos folclóricos. Eso está en nuestro objeto social. Asobaile fue fundada en el 95 como una entidad sin ánimo de lucro para fines sociales. Entonces eso es lo que estamos haciendo, dándole cumplimiento a nuestro objeto social y dándole cumplimiento a un compromiso que adquirimos con Carnaval S.A. y la Secretaría de Cultura. Son ellos los que no nos están cumpliendo. Por ahí hay un video donde la administración de Pumarejo prometió ayudarnos y eso quedó en promesas. Pero sí hemos hecho la diligencia, seguimos insistiendo. A mí me dice que tengo el premio Guinness en permiso negado. Tengo 68 solicitudes de permiso negado desde el 2016 hasta la fecha, pero ahí seguimos en plan de lucha, porque tenemos la certeza que lo vamos a lograr. El patrimonio, la declaratoria de patrimonio cultural de los bailes épicos tiene que darse. Ya desde el ministerio nos abrieron las puertas, ya nos abrieron carpetas, hay un proceso ya dado y vamos para adelante. ¿Qué necesitamos? Que nos sigan apoyando en estos procesos. Ya vamos cerrando. Se nos fue el tiempo. Es que una horita, Katy, quedó corto. Nos quedamos ahí en el tintero una cantidad de cosas. Yo que iba a tocarte un tema clave en Barranquilla, y es que Barranquilla ha sido una ciudad que ha tenido... Barranquilla fue una ciudad que tuvo teatros en todos los barrios. Y yo creo que fue un momento clave también, porque cuando se acabaron los teatros se convirtieron en escenarios picoteros. Sí, señor. Se convirtieron en escenarios picoteros y ahí vio uno cualquier cantidad de picó. En ese momento también, Carlos, ¿cómo funcionaba eso? O sea, ¿cómo podía tener yo un permiso para montar una verbena en el Teatro Las Palmas?
igual tenía que pagar los impuestos, aparte de pagar el canon de arrendamiento en el teatro, pero teníamos que pagar impuestos. Y encontramos en los teatros, porque es que hubo un momento en que se intentó prohibir los bailes en la calle. En la administración de Bernardo Montoya, él acogiéndose a un fallo que se dio en Medellín por una acción de tutela donde reclamaban el derecho a la libre locomoción. Él quiso aquí prohibir los bailes en la calle y nosotros le hicimos protesta y sacamos una palabra de combate que Barranquilla sin verbena no vale la pena, y en nuestras cuñas le poníamos al final pa' afuera, pa' la calle, explicándole a Bernardo Montoya que el carnaval aquí es de la calle. Entonces él quiso encerrarnos en los teatros. Barranquilla no tiene escenarios adecuados para eso. Entonces la administración está en deuda en construir en Barranquilla escenarios adecuados para las verbenas, para los picos. Ya Cartagena lo hizo, entregó la plaza de Cartagena para bailes picoteros. Aquí tenemos el velódromo, que es una edificación subutilizada que bien podían acondicionarla para un picotódromo. Carlos, pero entonces los bailes que se hacen en los estaderos y en los billares, ellos no pagan esos impuestos. Es que un billar, ese es otro tema que ahorita Linda lo estuvo tocando. Si Los billares tienen su cámara de comercio. Claro. Ellos pagan sus impuestos. Pero también dentro de su negocio tienen un código SUB que le determina cuál es su actividad comercial. Y ahorita mismo hay una problemática, están apagando los bailes, los picos. ¿Por qué? Porque si tú sacas una cámara de comercio que te dice para vender víveres y abarrotes, tú no puedes vender bebidas alcohólicas, no puedes llevar un pico, ni cobrar entrada. Entonces ya la autoridad está tomando cartas en el asunto y ya está prohibiendo la presentación de pico en los billares. Y le está exigiendo a los dueños de pico cámara de comercio. ¿Por qué? Porque es que el pico desarrolla una actividad comercial y ellos mismos lo han dicho. Nosotros somos generadores de empleo. Pero ¿qué responsabilidad laboral tiene usted con sus trabajadores? Un dueño de pico tiene unos empleados y ya han habido casos donde se han accidentado y se han matado muchachos cargando un pico. Y cuando hay una responsabilidad laboral, el código laboral es muy claro, hay que responder. Entonces ya la autoridad está exigiendo a los dueños de pico que saquen su cámara de comercio. Y hay muchos dueños de pico que no entienden eso. Ayer la Cámara de Comercio nos hablaba de eso. De que si somos generadores de empleo, convirtámonos en empresarios. Y una de las condiciones para estar en Asobaile es que cada miembro de Asobaile que desarrolle una actividad comercial desarrollada con el baile popular debe estar legalizado ante la Cámara de Comercio. Y eso en Asobaile somos estrictos. Y es el mensaje que le hacemos a todos los dueños de pico y a todos los dueños de baile, que se legalicen. Porque quien exige derechos debe cumplir deberes. Porque el señor estaba tocando el tema de los teatros. ¿Recuerdas que hicimos baile con el Moreno, con el Escorpión en el Teatro de las Nieves? En el Teatro de las Nieves. Ese baile lo hicimos allá. Que como el baile creció y todo evolucionó, aunque volvimos a lo de antaño, hay que buscar solo los espacios. Ese espacio como el Teatro de Nieves, ¿no? Sí, pero fíjate que... como un lugar... Pero es que ya todos esos teatros los vendieron. Ya esos teatros desaparecieron todos. Se deben hacer escenarios adecuados para eso. Así como hicieron el Malecón. Mira que en el Malecón presenta cualquier cantidad de... La parte empresarial, la parte privada. No sí, hemos hecho. Inclusive... la alcaldía nos haga lo sí, mira, dentro del proceso de declaratoria estamos estancados por elaboración del PES. ¿Y qué nos dice la alcaldía? Eso es costoso. Y si la alcaldía no ha podido encontrar los recursos económicos para financiar el PES, ¿cómo lo vamos a lograr nosotros? Entonces, como una manera de nosotros financiar eso, le dijimos, denos permiso para realizar eventos. Tampoco nos dan permiso. Entonces, ¿dónde conseguimos la plata? ¿Cómo estamos de preguntas? Acá yo quería responderte una pregunta, mi estimado amigo Don Alirio. En el proceso declaratorio de patrimonio, como en todo proceso metodológico, hay algo que se llama delimitación del problema. Entonces nosotros cuando hicimos los famosos debates en Safari, que eran bastante encarnizados, gracias a un amigo, Jacob Sunshine, de la Universidad de Harvard, que vino acá a investigar, y nos dijo junto con Roberto Almanza Hernández, premio Casa de las Américas de la Universidad de Magdalena, nos dijo, delimiten esa vaina, dedíquense al picó tradicional, porque entre otras cosas, cuando tú pides patrimonio declaratoria, tiene que ser original. Nosotros no podemos meter al Scorpion Disco Show porque ya es un formato venezolano, ni al fraccionado. Claro.
Entonces, ¿qué estamos metiendo? El picó tradicional, que fue el que surgió en Barranquilla antes que las demás modalidades en lo tecnológico. Y con todo su... Entonces, en eso estamos. ¿Qué pasa? Que nosotros ahora, así como nos salieron cosas muy bacanas, nos han salido vainas muy barras. Por ejemplo, en la Universidad del Atlántico tenemos una administración hoy que es enemiga de nosotros. Miren, eso es moche puerta. En la Universidad de Cartagena, el grupo de allá tiene una... Bueno, no sé qué, nosotros nunca le hemos hecho nada a ellos porque hasta los admiramos, pero nos tiraron la puerta en la cara, la Universidad de Cartagena. La Universidad del Atlántico nos tiró la puerta en la cara. ¿Quién nos ha abierto las puertas? La Universidad de Magdalena nos las abrió de par en par, nos dedicó un equipo de antropólogos expertos y ya nosotros estamos en carpeta. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos con la suya. Cada vez que viajamos a Santa Marta o a Cartagena, bolsillo de nosotros. Entonces, no tenemos patrimonio, pero ya estamos en carpeta. Ya hemos hecho 4 trabajos de campo calladitos. Y, ojo, la Universidad del Sinu, sede Cartagena, gracias a la gestión de Jorge Giraldo, porque sí quiere decirle de José Miguel Padilla, que es bastante entrón, ya también nos dijo, nosotros nos le medimos a ese proceso. Entonces sí estamos trabajando y el Ministerio de Cultura en Santa Marta con Sanabria, cuando era viceministro, y Juan David Correa ya nos habilitaron la carpeta. ¿Nos falta qué? Que el Banco de la República nos ayude. Que el bolsillo nos siga apoyando. Necesitamos que la gente está de acá del parque nos abra en el espacio para ir generando para financiarlo, porque estamos trabajando con nuestros recursos. Aquí el que tiene le da pasaje al que no tiene, así estamos funcionando. Claro. La cultura, a propósito de eso, Nicolás, la cultura sonidera, que era lo que hablaba la amiga en el conversatorio contigo, ha sido declarada patrimonio, pero ha sido declarada patrimonio por su esencia. O sea, ahí no le dieron patrimonio a ningún tipo de cambio, a la esencia de la cultura sonidera. Sonidera en México. Sí, en México. Ok. Carlos, te quería preguntar algo en cuanto al plan de salvaguarda que dice la UNESCO, que se debe mantener las verbenas y en los barrios populares. Le llamó la atención a Carnaval S.A. y le dijo que debía rescatar las verbenas en los barrios populares. Comentas que se han rescatado alrededor de 4 o 5 barrios populares. Correcto. ¿Es suficiente eso para la UNESCO sostener el patrimonio material y inmaterial del carnaval? 5 bailes de por lo menos 80 o 200 bailes que vienen en Barranquilla. Bueno, yo no creo que sea significativo. De hecho, ni para la ciudad ni para nosotros. En una ciudad tan grande, decía Alberto Arteta, habían 120 bailes. Y para una ciudad como Barranquilla, 5 bailes, eso es significante. Ahora, para la UNESCO, no sé. Pero la UNESCO lo que reclama es, ¿qué es lo que quiere la UNESCO? Hombre, que se cumpla con eso, con su documento. Que se vea en Barranquilla el verdadero baile popular, la verbena con el picó, las reinas populares. Que la comunidad se vuelque a los bailes a apoyar su reina, a apoyar su comparsa, porque ya eso no se ve. ¿Por qué los bailes eran exitosos? Porque la comunidad iba a la verbena a apoyar a su candidata, a su reina, y se armaban las comitivas y se hacían los asaltos. Ya eso en Barranquilla se perdió, y eso es lo que la UNESCO quiere que se rescate, porque eso está en el documento que pasó Carnaval S.A. para que le dieran el famoso declaratoria de patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Y si podemos nosotros manifestarle a la UNESCO que solamente se han rescatado 5 bailes en la... No, ese es un proceso. En este momento se están haciendo mesas de trabajo donde Asobaile ya tiene un espacio para hacer la revisión del peso. La Secretaría de Cultura y Carnaval S.A. están en mora de que esa revisión se haga. El mismo Ministerio de la Cultura, con todas estas diferencias que hay en nuestro sistema de gobierno, ha impedido que ese plan de salvaguarda sea revisado. Ahora que nos sentemos en esas mesas de trabajo donde ya nosotros hicimos unas propuestas por parte de Asobaile, esperemos que eso se dé y esperemos que seamos incluidos en la revisión del nuevo plan especial de salvaguarda. Bueno, si no hay más preguntas, damos por terminado. Sí. Y les agradecemos la asistencia. Sobre todo gracias, Katy. A Katy, al Banco de la República,
a Carlos Barraza, que el día de ayer nos prometió abrirnos el espacio aquí, a la Alianza Colombo-Francesa. Carlos, gracias por estar aquí de moderador, y bueno, al público asistente, y espero pues que ese ayuda y ese ofrecimiento que nos hizo Juan Darío Chica también nos lo dé toda la comunidad, y que ojalá este mensaje le llegue a las autoridades, allá al secretario de gobierno, a Lechar, que nos prometió, y que nos cumplan, porque Barranquilla merece que su tradición permanezca. Así es, así es. Gracias.